Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días. Que Dios les bendiga en este día maravilloso que el Señor nos regala. Queremos tener este tiempo de oración contigo. Padre, gracias, Señor. Acaba, Señor, de terminar un 2024, Señor. Para muchos con luchas, con frustraciones, con dificultades, Señor. Pero nos regalas un 2025, un nuevo amanecer, un nuevo inicio, Señor. Y nos das promesa de que debemos descansar en ti, que tú nos darás descanso. Que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. A veces nos agotamos, nos afanamos, nos angustiamos, andamos corriendo de un lado para otro, Padre. Pero tú nos dices que descansemos en ti y este año el propósito es poder descansar en ti, es de poner las cargas en ti, Señor, sabiendo que tú tienes control de nuestra vida, que tú tienes control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras dificultades, Señor. Yo hoy clamo, Señor, y oro para que tú, Señor, pon en el corazón de aquellas hombres, mujeres que están pasando por dificultades, que aún un diciembre difícil, que aún un enero iniciaron difícil y que no ven, Señor, como que las cosas vayan a cambiar. Pero tú que eres todopoderoso, muéstrales que tú vas a hacer obra nueva, cosas nuevas, que tú abrirás, Señor, que tú abrirás puertas de hierro, cerrojos de hierro harás pedazos, que tú vas delante de nosotros, que tú eres el pastor y que ese pastor nunca nos va a abandonar, que siempre va a cuidar de nosotros, que nos va a sustentar física, material y espiritualmente, Señor. Creemos en tu palabra y creemos, Señor, que tú derramarás de tu gracia y que tú abrirás puertas de trabajo a aquellos que la requieren, a aquellos que están pasando por necesidades, que tú traerás sanidad a los cuerpos de aquellas personas que están pasando por situación difícil en su salud, Señor. Creemos que tú harás un milagro y que tú levantarás, Señor, y que vendrá un tiempo maravilloso, Señor, donde la fe en ti, Señor, hará que prosperen en todas sus áreas. Como decía Juan, como dice Juan en su carta, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que cuando vienen a la iglesia vengan confiados, buscándote a ti, Señor, no al hombre sino a ti, porque tú eres el hacedor de milagros, el que hace el milagro eres tú, Señor. Como Moisés te buscó, Señor, como Abraham te buscó, Señor, como los grandes profetas te buscaron, Señor, como David, Señor, en medio de sus luchas, de sus dificultades, decidió refugiarse en ti. Hoy nos refugiamos en ti, confiamos en ti, en tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tú harás cosas nuevas y maravillosas en nuestra familia, en nuestro hogar, que tú darás la sabiduría a nuestros hijos, en sus estudios, en sus trabajos, en donde ellos estén, que tú los guardarás del mal, que tú los guardarás del maligno, que tú los guardarás del pecado, Señor, que tú guardarás la familia, a los hombres, Señor, de caer en las tentaciones, Señor, que el enemigo pone, que tú los guardarás, Señor, que tú nos guiarás, Señor, y nos llevarás por caminos, Señor, de delicados pastos. Allí nos pastorearás, Señor. Que mi confianza esté puesta en ti, Señor, que tú eres mi refugio, que tú eres mi escudo, que tú eres quien me levanta, Señor. Gracias, Señor, porque viene un año, Señor, donde veremos la mano tuya, Señor. Veremos, Señor, que tú suplirás y sustentarás todo. Padre, veremos la sanidad en nuestros cuerpos, Señor. Veremos la restauración en nuestros hogares. Veremos la restauración en nuestro país, en nuestra nación. Ponemos a nuestra tierra en tus manos, Señor. Los violentos no se levantarán, Señor, porque tú guardas y cuidas de nuestra nación, Señor. Enséguese a todo violento, a todos aquellos que quieren hacer lo malo, aquellos que se levantan a hacer lo malo, aquellos que se levantan a violar, aquellos que se levantan a destruir, aquellos que vienen a tomar nuestros niños, Señor. Confunde sus mentes, Señor. Y levanta la iglesia, Señor, una iglesia que ora, que clama, que pone en protección bajo tus alas, bajo tus manos, Señor, a este pueblo, a esta nación, a los niños, a los jóvenes, a los hogares, Señor, sabiendo que tú nos guardas y nos proteges, Señor. Gracias, amado Dios.
Gracias por tu infinita gracia y misericordia. Gracias porque si el 2024 tú nos guardaste, nos libraste y nos supliste, Señor, este año será igual, nos dará mucho más, Señor, porque hemos decidido creer y confiar en ti y en tu palabra, Señor. Aquellos que están al otro lado, Señor, en angustia, Señor, que están llenos de temores, Señor, sé tú sanando, sé tú trayendo libertad, liberación, Señor. Ayúdales a entender en su mente, Señor, que es a través de ti y a través de tu palabra que logramos, Señor, grandes cosas, Señor. Te bendecimos, Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ponemos a Ministerio Tierra Deseable en tus manos. El proyecto para este año, el discipulado, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Esos tiempos que vamos a tener, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Tiempos a solas contigo, Dios mío, lo ponemos en tus manos, Señor. Cada tiempo de ayuno y de oración lo ponemos en tus manos, Señor. El ministerio Josué lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas haciendo la obra en cada uno de ellos. Danos la fuerza, Señor, la fuerza, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el anhelo y el deseo por escudriñar más tu palabra para poder llevar buen alimento a aquellos que lo requieren. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque su gracia es infinita, ¿cuánto lo creen? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, efecto de su amor, borraste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y le pusiste Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy.
Buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Un día más, un año más, un mes más. Qué bendición poder volver y compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que en esta mañana quiero decirles que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es misericordioso y que no nos ha abandonado, que está con nosotros y que seguiremos cada día aprendiendo más y más de Él. Así que traigo una enseñanza sencilla del libro de Juan para que todos podamos entender y aprender acerca de su bendita palabra. El título de la enseñanza es El que cree, el que cree. Y vamos a hacer una oración corta. Padre, te damos infinitas gracias por este día maravilloso que nos regalas, un nuevo año, Señor, lleno de expectativas, Señor, pero lleno de que confiamos en ti, sabiendo que tú nos proveerás, de que tú suplirás, que en medio de la dificultad, que en medio de las luchas, que en medio de las adversidades, tú estarás con nosotros, Señor, que tú no nos has dejado ni nos vas a dejar, pero que tú permites situaciones complejas a veces en nuestra vida con el único propósito de formar el carácter en nosotros y de que sigamos firmes creyendo y confiando en tu palabra. Gracias por este día, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Juan maravilloso. Voy a leer Juan. Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. Lo voy a leer y vamos a extraer 5 punticos de allí, así como muy rápido para que lo podamos entender. Va a ser como una enseñanza así bien interesante de lo que está hablando acá la palabra. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El libro de Juan, interesante, el libro de Juan. En el capítulo 3, déjeme darle un poquito de contexto. La historia inicia con Nicodemo, un hombre religioso, un hombre con mucho conocimiento de la palabra, un hombre muy bien preparado, muy bien estructurado religiosamente. Se acerca a Jesús, busca a Jesús y entablan un diálogo entre ellos, ¿no? Y dentro de las cosas que el Señor le dice, que es importante, es que le dice que tiene que nacer de nuevo. Él no entiende qué es lo que el Señor le está hablando y el Señor le tiene que explicar qué es lo que significa nacer de nuevo. Entonces el contexto de lo que Juan va a seguir diciendo tiene que ver con nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo, todos tenemos que nacer del Espíritu, nacer del agua. Y es lo que Dios le estaba explicando, Jesús le estaba explicando a Nicodemo. Y en el verso 14, vemos que Jesús le dice esto a Nicodemo. Verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan estaba contando la historia de la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿no? Y al final le dice esto, o sea, claro, él lo está llevando a Nicodemo al pasaje de Éxodo cuando a Moisés, el Señor le dice que levante la serpiente en el desierto, ¿verdad? Y para ser salvos. Está hablándole de lo que iba a suceder con él, de su muerte en la cruz del Calvario y cómo él iba a pasar por esa etapa. Pero lo interesante es que le dice que para que todo aquel que en él cree. Es importante esa palabra, en él cree. De hecho, es el título del mensaje, el que cree, ¿no? El que cree no se pierde y va a tener vida eterna.
Ese es el objeto del amor de Dios. Entonces, el primer punto, ¿de qué manera nos amó Dios? ¿De qué manera? Bueno, fue de una manera tan increíble, tan extraordinaria. Dice que amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, y vuelve y repite, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del que está hablando Juan no significa que ya todo el mundo es salvo, ¿no? O sea, no, es que Dios ama a todo el mundo y la gente dice, no, es que Dios nos ama y Dios me ama tal como soy y Dios me conoce y Dios sabe y entonces Dios me ama y Dios ama a todo el mundo porque Dios ama a todo el mundo. Bueno, lo que dice Juan es que Dios amó a todo el mundo, ¿cierto? Amó, y mundo no son todos los seres humanos que han vivido y que viven en el planeta, no. La conclusión es que Dios hizo a favor de todos esos individuos, de todo este mundo, lo que hizo fue abrir un camino de salvación, nada más, y luego dejar la posibilidad en sus manos de salvarse. Finalmente, la decisión de ser salvo es mía, pero tiene que ver con el creer. Entonces, no todo el mundo, o sea, Dios murió por todo el mundo, dice que amó de tal manera, amó Dios al mundo, ¿cierto? Y Jesús murió por todos. Pero lo que él dice luego es que para todo aquel que cree. Y ahí está el éxito, y ahí está la clave, ¿no? Entonces, el segundo punto es para todo aquel. Usted es un todo aquel, yo soy un todo aquel. Aquellos que venimos a la iglesia, que buscamos del Señor, hacemos parte de los que creemos. Creer, tener fe y creer ¿en qué? En que Jesús, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Que era necesario que se levantara la serpiente, pues era necesario levantar la serpiente en el desierto, era una palabra profética acerca de que Jesús iba a ser levantado en una cruz del Calvario para que todo el que ve y cree en él sea salvo. Entonces, eso está abierto a todos, a todo cual, a todo aquel que cree. Ojo, escúcheme bien, no es el que tiene fe, porque la gente dice, no, yo tengo fe, y la gente tiene fe en muchas cosas. Pero es más que tener fe, es creer en Jesús, el único Hijo de Dios. Entonces dice, para que todo aquel que cree no se pierda. Entonces el amor de Dios tiene propósitos, y el propósito fundamental es que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna al lado de él. Ahora, aunque el amor de Dios es tan grande, no nos serviría de nada, a aquellos que no creen en Él. Si no creen en Él, pues sí, Dios los amó y ya hizo algo, pero si no creen, pues Dios no puede hacer nada, ¿no? Esa verdad de creer está subrayada en los versículos 15, 16 y 18. Está 3 veces, o sea que cuando algo está como muy insistente es para ponerle cuidado. Y creer es clave. Hermano, tú tienes que creer que cuando vienes a la iglesia del Señor, que tú tienes que creer en su palabra, tú tienes que creer que cuando vienes a la iglesia, la palabra que te enseñan es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo está en ese lugar, que Jesús está con nosotros. Pero no es que yo lo sienta, no se trata de eso, se trata de creer. Aunque no lo siento, creo que Dios está ahí. Esa es la clave. Entonces, se pone a disposición de todo aquel que cree, dejando todo esfuerzo propio sin pretender mérito alguno. O sea, no es que es porque por mi mérito, es que yo soy muy buena persona, es que yo no fumo, es que yo ya no bebo, es que yo... No tiene nada que ver con eso. La única condición que Dios pone es la fe en el creer. ¿En qué? En Jesús, sí, pero en el sacrificio. Es decir, que Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la fe y eso es lo que tenemos que creer. Eso está suficiente claro y explícito en la enseñanza. Sin embargo, mucha gente no lo quiere tener en cuenta. Insiste en añadir buenas obras, en hacer cosas, en volver a la ley, en volver a hacer cosas del Antiguo Testamento que ya no se necesitan. Y creen que es por méritos personales que van a lograrlo, pero eso no sirve de nada.
El tercer punto de lo que quiero que extraer de allí es el que cree en Jesús no es condenado. Algo importante es que cuando uno le habla a la gente de Jesús, cuando uno le habla del pecado, la gente dice, usted me está condenando. No, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ese poder para condenar a nadie. El hecho de que yo le diga la verdad a alguien, el hecho de que yo no esté de acuerdo con ideologías, con sistemas de pensamiento del mundo, no significa que yo ya lo esté llevando y lo esté juzgando, pues, y lo esté condenando. No tiene nada que ver. El que cree no es condenado. Y el que no cree ya está condenado. O sea, es decir, ya todo el mundo está condenado, ¿no? Entonces, el que cree en Jesús, pues no es condenado. Si tú crees en Jesús, pues uno, tienes que haber nacido de nuevo, que fue lo que le pasó a Nicodemo. Dos, tiene que haber evidencias de que has nacido de nuevo. Pero ya tú no eres condenado, ya tú eres salvo, ya Dios te dio la salvación. Porque dice que, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Bueno, el mundo ya estaba condenado, ya todos estábamos condenados. Lo que Él mandó fue un Salvador, alguien que hiciera el trabajo que nosotros no podíamos hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo a través de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, ahora, lo lógico sería, pues, que el Señor acabara con todo eso. Es que las criaturas lo que hacen es ofender e ignorar a su Creador. Eso es lo que hacemos. Pero el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo no era conducir a los hombres al juicio, sino a la salvación, porque ya estaban condenados. Así que nadie en este mundo podrá decir, escúchame bien, que ha sido juzgado sin haber sido previamente amado por Dios. De tal manera, o sea, la manera es que dio a su único hijo. Entonces tú no puedes decir que ya fuiste juzgado sin tener en cuenta que primero fuiste amado, porque Dios murió por ti, envió a su hijo para que muriera por ti. Entonces dice, el que en él cree no es condenado. Escúchame bien, el que en él cree, no el que tiene fe, sino el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la fe en Cristo es la única manera en que el pecador puede ser salvo de la condenación eterna. No hay otra forma. Y eso es así porque el pago de la pena de los pecados de todos nosotros, pues lo llevó Jesús en la cruz del Calvario, en sus manos, derramó su sangre por nosotros. Por esa razón el creyente en Cristo no viene a juicio, porque de hecho ya ha sido juzgado y condenado. Aunque ha sido condenado y juzgado a través de ¿quién? De Cristo, quien pagó el precio por nosotros. Esa es la razón por que el creyente puede tener la seguridad eterna de su salvación. Es decir, que no pierde la salvación. Tiene que ver contigo, no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que Jesús hizo. Y la Biblia dice que la razón por la cual el hombre será condenado es por el pecado. Uno, el pecado de la incredulidad. Ahora, Dios puede perdonar todos los pecados, pero no la incredulidad. Y la razón es sencilla. Si creemos en Cristo, escúcheme bien, y por lo tanto en la obra de la salvación que Él realizó en la cruz a nuestro favor, todos nuestros pecados quedan pagos por Él. Pero si rechazamos creer en Él, entonces nosotros mismos tendremos que pagar por ellos y sufriremos la condenación eterna. Es muy simple. Entonces, el cuarto punto, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Pues la condenación es que la luz que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el pecado que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas describen el estado espiritual de una persona, el estado espiritual en el que se encuentra cada pecador. O sea, mi condición era oscura, estaba en tinieblas, estaba en un hoyo lleno de oscuridad. Pero lo trágico es que los hombres amaron más las tinieblas. Escucha, amamos más el pecado, amamos más lo que no tiene que ver con el Señor, amamos más el mundo. Nos atrae, nos atrapa. Pero escúchame bien, si tú has nacido de nuevo, si eres nueva criatura,
En Cristo ya el pecado no te puede gobernar. Así que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, y estaban apegados a su manera de vivir, apartados de la voluntad de Dios. El mundo aborrece el evangelio. ¿Por qué? Porque le exige un cambio de vida. Esto no se trata de que Dios me ama y yo sigo siendo igual y no hay ningún problema porque Dios me ama tal como soy. No. Dios te ama a pesar de lo que soy. Ese es el punto. Entonces, y vamos al final y dice, ¿quién viene a la luz? O sea, ¿quién viene al evangelio? ¿No? Dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, o sea, si la gente no quiere arrepentirse porque no quiere que le digamos que es pecado, no queremos que nos digan que es pecado, no queremos que nos digan que estamos mal, no queremos que nos digan que lo que estamos haciendo está incorrecto y que no le gusta al Señor, ¿no? Entonces los malhechores buscan la oscuridad para no ser descubiertos y cuando estamos en la oscuridad no vemos las manchas que hay en nuestra vida. Pero cuando nos acercamos a la luz, inmediatamente todo se pone de manifiesto. Es por eso que Jesús estuvo en este mundo. Los hombres pecadores se sintieron incómodos por su presencia, ¿verdad? Porque Él revelaba la terrible condición de ellos en contraste con la santidad. Cuando tú vienes a la iglesia, te vamos a decir que es pecado. Y te vas a sentir juzgado, pero ¿sabes qué? No lo veas así. Estás llegando a la luz y la luz va a sacar toda la oscuridad en nosotros. Tienes que verlo de esa manera. Aunque lleves tiempo en la iglesia, déjame decirte, Nicodemo llevaba muchos años y no sabía bien cuál era el propósito para su vida. Pero tú, si tienes a Cristo, tienes claro cuál es el propósito para tu vida. Cristo no solo se revela, ¿no?, poniéndonos en evidencia, sino que también reprende el pecado que hay en nosotros. Ahora, a mucha gente no le gusta, pero es lo que el Señor hace. Y para terminar, dice que más el que practica la verdad viene a la luz. Déjame decirte, si tú crees que estás en la luz, eso se ve a través de evidencias, y es decir, que practica la verdad, que vive la verdad, que crees en el evangelio, pero que practicas el evangelio, que no solamente de palabras, sino que tú haces lo que la Biblia te dice que es. En contraste, el que practica la verdad es aquel que acepta la reprensión, en contraste con el que no lo hace, ¿no? Acepta la reprensión de sus pecados, acude a Dios con arrepentimiento, y esos son los que vienen a la luz y encuentran la salvación. En 1 Juan 1, 8, 10 no está la cita ahí, pero se la nota y la lee luego. Dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Practica la verdad siempre. ¿Sabes qué? Tenemos que venir cada domingo, cada día, humillarnos delante del Señor y decir: Padre, perdónanos, Señor, porque he pecado. Aunque yo estoy en la luz, tengo que reconocer y tengo que practicar la verdad. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos ido en contra de la ley? ¿Cuántas veces hemos ido en contravía de lo que la palabra nos enseña? Así que estos 5 punticos saco de aquí para que los tengas bien claro. Y es muy importante, es que Dios nos amó. Claro, Dios nos amó, dio a su único hijo, pero la única manera en que alguien va a ser salvo no es porque diga tengo fe, yo tengo fe, no, es porque cree en Jesús, porque cree en el sacrificio de Jesús, porque cree que Jesús murió en la cruz y que cambia, que hay un nuevo nacimiento, que hay una transformación, que hay un cambio en su manera de pensar y en su manera de vivir. Así que este es el mensaje para hoy que Dios nos deja, para que reflexionemos sobre él y para que entendamos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, pero que es necesario que creemos. Esto solamente es para el que cree. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra es verdad, Señor. Es claro que es al que cree, y yo creo, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo aún en la circunstancia adversa, aún aunque esté en una buena circunstancia, aunque esté pasando un buen momento, Señor, yo creo y sigo creyendo en lo que tú has hecho,
en que tú nos amaste, en que tú no viniste a condenarnos. O sea, no, ya somos salvos, Señor. Ya nadie puede venir y decir nada acerca de nosotros porque tú ya hiciste todo. Tú pagaste el precio. Tu palabra dice que el que en Él cree no es condenado. Y hemos creído en ti, Señor, y no hemos sido llamados a condenación, sino a salvación. Pero el que no cree ya ha sido condenado, Señor. Y somos parte de la luz, esa luz que eres tú, que eres la luz del mundo, Señor. ¿Sabes? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero nosotros salimos de allí, Señor, de esos hombres que amaban las tinieblas y que amaban más las tinieblas que la luz, y salimos de allí y ahora amamos más la luz que las tinieblas, y queremos, Señor, orar para que se vea en nosotros, para que se note en nosotros que hay luz, que hay verdad, que caminamos conforme a la Escritura, Señor, que no somos una pantomima, Señor, que no somos unos actores, unos hipócritas, actores, Señor, que actuamos como si fuéramos cuando no somos lo que decimos ser, Señor, sino que somos fieles, que confiamos en ti, que creemos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Pongo esta palabra en tus manos, Señor, para que tú hables a la vida de mis hermanos, para que aquellos que están, Señor, yendo y viniendo, sean tomando decisiones de una vez formarse en creer, confiar y seguir en el Señor, y que dejen la oscuridad y se aferren a la luz que es Cristo. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tú nos has amado de una manera extraordinaria y has amado a todos, pero no todo el mundo será salvo, porque si no creen en Jesús serán condenados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.